Como decíamos ayer, las últimas líneas del enfrentamiento entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas se libró no solo lejos de Flandes, sino también lejos de Europa, ya que tuvo lugar en las Molucas, donde españoles y neerlandeses se estuvieron dando de tortas sin respetar incluso las treguas firmadas en Europa, y se negaban a aceptar el fin de la guerra. Y me dirás, ¿pero no era que la monarquía hispánica había vendido los derechos sobre las Molucas a Portugal en 1529? sí, pero los españoles nunca habían perdido de vista aquellas islas. La unión de las coronas de Portugal y España bajo Felipe II empujó a los españoles a intentar recuperar el control sobre aquellas tierras. Se sucedieron expediciones para conquistarlas, consiguiéndolo a inicios del siglo XVII. Por aquellos mismos años, los holandeses llegaron a la zona y consiguieron establecerse en varias islas del Pacífico. Las compañías comerciales holandesas fueron a por todas en esta parte del mundo. Tan agresiva fue su apuesta que se unieron en 1602 en la Compañía de las Indias Orientales, con las siglas VOC, la cual no solo se dedicó al comercio, sino también a actividades militares, atacando tanto a los españoles como a los portugueses. La disputa sobre el control de las Islas Molucas provocó un estado de tensión permanente entre españoles y holandeses. Los primeros, con la alianza de Tidore, se enfrentaron a los segundos, que contaron siempre con el apoyo de Ternate. Los enemigos luchaban en un territorio muy reducido, donde los fuertes estaban separados por distancias muy cortas, las cuales se convirtieron en tierra de nadie, donde una simple salida exploratoria en busca de agua o de leña podría provocar ser capturado por las fuerzas enemigas. Esto, unido al occidentado del terreno, provocó que toda comunicación se hiciera exclusivamente por mar, incluso entre los propios fuertes, por lo que el control de las aguas se volvió crucial para la supervivencia y por tanto fue también disputado. Como hemos dicho, el enfrentamiento entre españoles y neerlandeses en esta parte del mundo se mantuvo incluso tras la Paz de Münster, firmada el 30 de enero de 1648. Cuando llegaron las noticias de la paz a estas lejanas tierras, tanto unos como otros no estaban muy para la labor de dejar las armas. Tanto es así que 6 meses después de la puesta en práctica de la paz, los españoles decidieron lanzar un ataque contra sus enemigos. Por entonces, el gobernador de las Islas Molucas era Pedro Fernández del Río, un experimentado militar que emprendió una serie de importantes reformas. En la ciudad de Rosario reforzó diferentes baluartes, así como la muralla que cerraba el barrio Extramuros. También reconstruyó la fortaleza de San Pedro, bastión defensivo al norte de la ciudad en la falda de la montaña. A nivel marítimo también mejoró la defensa gracias a la fabricación de una nueva galera. Así, consiguió detener los ataques sobre las pequeñas embarcaciones que llevaban los recursos a los fuertes de Tidore, capturar embarcaciones enemigas y liberar a 18 españoles y 57 aliados locales. Los años previos a la batalla fueron de gran escasez en las Molucas, debido a que en 1647 y 1648 Filipinas sufrió un desabastecimiento. Tras varios años en los que se recibieron aprovisionamientos irregulares, en febrero de 1649 finalmente llegaron 3 barcos procedentes de Manila. Las naves no solo traían provisiones, sino también soldados, 200 españoles y 100 papangos. Con estos refuerzos, el gobernador de las Molucas se preparó para lanzar una ofensiva sobre los holandeses, ya que había recibido noticias de que estos planeaban atacar sus posiciones. Preparó una fuerza de 150 españoles y 500 soldados de diferentes orígenes, pampangos, márdicas y tidores. Y te preguntarás, ¿quiénes eran estos pampangos y márdicas? Los primeros eran nativos filipinos procedentes de la provincia de Pampanga, en la isla de Luzón. Eran soldados de gran lealtad que llevaban sirviendo en las Molucas desde los tiempos de la conquista, integrando sus propias compañías de infantería con mandos propios. Los márdicas eran nativos locales cristianizados que habitaban en el barrio de Extramuros de la ciudad de Rosario. Las tropas hispanos tidores se dirigieron al fuerte enemigo llamado Malayo, tomando el control de todos los pasos que conducían a él.
Guardando su retaguardia, la estrategia española consistió en lanzar un pequeño ataque sobre el fuerte con la intención de provocar la salida del mayor número de enemigos del interior. Logrado este objetivo, se lanzaría un ataque mayor con el grueso de las tropas, buscando la sorpresa para hacer el mayor daño posible. Con este objetivo, se distribuyeron las tropas ocupando los 4 accesos que había hacia el fuerte, concentrando la mayor parte de los efectivos sobre el paso principal. Una vez situados, Martín Sánchez de la Cuesta, máxima autoridad del contingente español, mandó al ayudante Martín de Garay al frente de un grupo de 10 españoles y tropas auxiliares para atacar las puertas de acceso de la fortaleza. Mientras él permanecía ocupando el paso y guardando la retaguardia con el grueso de las fuerzas. Holandeses y ternates, viendo llegar a sus enemigos, decidieron que una primera tropa compuesta solo de locales saliese al exterior de las murallas para repeler la embestida. El choque debajo del baluarte Punta Real se saldó con victoria española. Los ternates se dieron en la embestida, dando la espalda y dejando a los españoles con el control temporal de la zona exterior del fuerte holandés, y en posición defensiva, esperando una respuesta enemiga que no tardaría en llegar. Tras lograr repeler una segunda salida de ternates y mindanaos, se tuvo que hacer frente a la tercera y mayor salida desde el interior de Malayo. Los neerlandeses, tras el fracaso de las 2 anteriores, y viendo que las tropas locales eran incapaces de rechazar a los españoles, decidieron salir ellos mismos. El resultado fue el mismo: victoria española. La derrota causó un gran desorden en las filas holandesas que acabó provocando su retirada al interior del fuerte. Este tercer ataque y combate definitivo duró 1 hora, al término de la cual las tropas enemigas quedaron muy diezmadas. Los españoles, conscientes de la imposibilidad de atacar el interior de la fortaleza debido a su escaso número, decidieron retirarse del lugar, satisfechos con la cantidad de cautivos y armamento conseguido. El rey de Tidore cifra en 94 el número total entre holandeses muertos, heridos y presos. Respecto al armamento, destaca la captura de 85 mosquetes holandeses, diversas espadas y sombreros. Como trofeo de guerra y al uso de las costumbres de guerra de los pueblos locales, los españoles trajeron cabezas enemigas. Tras tantos años de guerra en estas islas, las tradiciones locales se introdujeron en los europeos que aquí peleaban. Las capturas de las cabezas enemigas a modo de trofeo era el mayor signo de prestigio bélico en las mentalidades guerreras locales. Diferentes testimonios de soldados españoles presentes en la batalla nos confirman este hecho, además de coincidir con pequeñas variaciones en el número de muertos y heridos. El sargento mayor Sánchez de la Cuesta habla de 18 muertos y 12 presos, y de la captura de 65 mosquetes y arcabuces. La batalla tuvo trascendencia, y las noticias llegaron a Manila. El propio gobernador de Filipinas se hizo noticia de ello, destacando la captura del capitán y el tambor holandés. Hay que destacar el resultado a nivel local. Estando entre sociedades de mentalidad guerrera, la victoria generó gran prestigio para las armas españolas y sirvió para consolidar la alianza entre España y Tidore, y frenar la política anti-española del rey de Ternate. De parte holandesa se reconoció y asumió la derrota, y como tal se reportó a las autoridades de Batavia, reconociendo que en beneficio de sus intereses comerciales, la paz de Westfalia debía ser aplicada en las islas. Los españoles habían demostrado que, pese a los acuerdos firmados en Europa, no iban a ceder fácilmente su posición en las Molucas. Las autoridades de ambas naciones eran conocedoras de los términos de la paz firmada en Europa. Sin embargo, la lejanía y la realidad de las Islas Molucas dificultaba su puesta en marcha. Solo 3 años después de la firma de la paz, en 1651, los respectivos gobernadores de las Molucas, aún con mucha prudencia, empezaron a reconocer la paz en estos territorios. Si bien es cierto que los enfrentamientos directos entre europeos terminaron, la inestabilidad siguió en las islas. El sultán de Ternate intensificó su política hostil contra los españoles, muchas veces respaldado por Holanda, que de esta forma podía ir contra los intereses españoles sin quebrantar los términos de la paz. Todo lo contrario hicieron los españoles con el rey de Tidore, lo que llevó a que la alianza perdiese firmeza. La política de contención española y el cambio de dinastía en Tidore acabó empeorando la situación.
La llegada al trono de Tidore de un candidato pro-holandés llevó a romper la alianza entre Tidore y España. Los últimos años del dominio español en las Molucas fueron de enorme dificultad, ya que se encontraban asediados tanto por los sultanes de Tidore como los de Ternate bajo el beneplácito de las autoridades neerlandesas. En 1657, el sucesor al trono de Tidore, Saifuddin, firmó una alianza con Ternate y con la Compañía de las Indias Orientales neerlandesa, que complicaba la situación de los españoles en las islas. Acordó con los holandeses destruir las claveras de su isla a cambio de una compensación económica, y con armamento facilitado por los holandeses, inició el asedio sobre los fuertes españoles de su isla. La situación de los españoles en Tidore fue realmente precaria. Asediados por los locales, quienes bloqueaban la posible llegada de alimentos, tuvieron que alimentarse a base de hierbas silvestres. Finalmente, en 1663, el gobernador de Filipinas, Saviano Manrique de Lara, decidió la evacuación y el desmantelamiento de las fuerzas de las Molucas. Ante la amenaza sobremanera del corsario chino Koxinga, decidió reagrupar y concentrar las fuerzas dispersas en el sur de Filipinas. De esta forma, se acabaron imponiendo las opiniones que consideraban las Molucas como una pesada carga económica y militar para las islas Filipinas. Casi 6 décadas después de la conquista de las Molucas, terminó la soberanía española sobre aquellas tierras. Un periodo de soberanía ininterrumpida durante el cual ninguno de los fuertes principales fue tomado por los enemigos, y únicamente una decisión tomada desde Manila fue capaz de acabar con el dominio español en la zona.